Buenas tardes, Bueno, profe. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, perdón la demora, pero en realidad me estaba metiendo en otra reunión. Y no lograba entrar, no me daba cuenta por qué. Pero bueno, era porque estaba metiéndome en otra reunión, por eso. Así de Navoletti. Bueno, bueno, ahora ahí la veo a Lucía, Lucía Beca va a trabajar con nosotros, como les anuncié el otro día. Buenas tardes, Lucía, no te conocía la cara. Hola, ¿cómo En estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenida. Bueno, Lucía es ayudante alumna, ganó concurso y todo este año va a estar con nosotros en nuestra cátedra, ayudándonos. Ya parte de la labor que ustedes están viendo eh, en el campus está siendo desarrollada por Lucía, que nos está realmente prestando una colaboración bastante significativa. Así que agradezco muchísimo, Lucía, tu presencia y ella va a colaborar tanto con el trabajo en el campus, es decir, subiendo algunos de los videos que ustedes ven subidos, algunas de las PowerPoint, esas cosas, los está haciendo ella. Y hoy, por ejemplo, nos va a ayudar un poquito con uno de los temas que vamos a ver en la clase de hoy. A su vez, ya me voy a comunicar con Lucía en breve para ir viendo de armar un trabajo práctico que yo la voy a ayudar, pero lo va a coordinar ella. Así que bueno, bienvenida, insisto, muchísimas gracias Lucía por estar acá. A su vez, No, gracias a ustedes. no, por favor. A su vez, la pongo a Lucía a disposición de ustedes por cualquier consulta que quieran hacerle. Vos, Lucía, ¿en qué materia estás? Estoy haciendo concursal, internacional público y laboral. Ah, ya estás casi recibida, casi abogada, Lucía. Así que Sí, bueno, me queda poco. ya te queda poco. La verdad es que la idea de los ayudantes alumnos no solo es que se vayan formando como docentes, sino que además también colaboren en todo lo que es la intermediación del cuerpo docente con los alumnos. Nosotros, yo tengo la enorme suerte de trabajar con gente bastante avesada, piola, con todo lo que es este sistema de la educación a distancia. Es un proceso bastante difícil. Yo llevo 21 años dando clase y la verdad es que nos hemos tenido que adaptar un montón, pero bueno, la presencia de Lucía yo creo que a nosotros nos va a dar como un aire fresco en nuestra cátedra, así que, insisto, agradezco. En el día de ayer ustedes tuvieron clase con la doctora, ¿quién les dio esa clase? Ustedes, la doctora Pérez, ¿no es cierto? Sí, díganme que sí. Vieron los primeros puntos de la bolilla de la unidad 6 y hoy vamos a completar con la unidad 6. Toda una primera parte de este tema de hoy lo voy a desarrollar yo y la última parte, que es la parte del abuso del derecho, lo va a explicar Lucía. He preparado un PowerPoint, si ya lo subiste al campus el PowerPoint, eh, o lo vamos a subir después. Lo subo después de la clase si quieren, Como vos prefieras, esto es al Power. tuyo, como vos quieras, y el PowerPoint incluso podés usarlo para compartir pantalla, que por ahí es útil, si ya lo Sí, tenés sí, armado, si a vos sí, te perfecto. Entonces, sí, yo esa es la no idea. preparé Capaz después me PowerPoint. tiene que pasar el host, porque si no, ¿Cómo? no puedo compartir. Ah, es Que verdad. para yo Ah, compartir me parece que me tiene que pasar después el host. No sé, mm, creo que no sé cómo se hace. no, yo sí sé cómo se Creo que, hace. A ver. creo que voy a apretar mis 3 puntitos, y ahí dice, me parece. Bueno, entonces te voy a pasar a vos el allow. Dale, así puedo compartir después mi Sí, pero parte. además voy a pasar a vos host. Do you want to change the host to Lucía? Sí, bueno, entonces vos vas a ser Lucía incluso la que va a poder terminar de grabar la clase. Ahí te puse. ¿Estamos? Buenísimo. Vos manejás ahora el recording de la clase. Bueno, a ver, vamos a
otra vez. No sé qué dice acá. Ya achiqué esto. Esto cada vez peor. No puedo, achiqué la pantalla, no puedo. Acá, ya está. Ahí está. No. Bueno, hoy vamos a terminar entonces con la unidad de los derechos y esta parte que está en el capítulo 3 del título preliminar, que es el ejercicio de los derechos. Cuando nosotros tenemos un derecho subjetivo, tenemos que identificar ese derecho dos estadios bien diferenciados. Un estadio de tipo estático, que implica el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de ese derecho, es decir, la ley me reconoce la existencia, la facultad, el contenido de ese derecho, y luego un aspecto dinámico que es la puesta en marcha de ese derecho, cómo yo ejercito ese derecho, y esto último es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo se ejercitan, cómo se ponen en marcha esos derechos que el ordenamiento jurídico me reconoce. Cuando hablamos de ejercicio, tenemos que comprender que existen tres fases o tres vertientes diferentes del ejercicio de los derechos. Uno es el goce, el otro es la conservación y finalmente la garantía o la defensa. Goce, conservación, garantía o defensa. El goce consiste en el disfrute pacífico de los beneficios que me da ese derecho. Es decir, no es un goce forzado, no es que yo tengo que recurrir a un juez en procura de la satisfacción de mi derecho, sino que tengo el goce de mi derecho cuando los beneficios, las facultades, las utilidades que me reporta ese derecho los gozo en forma pacífica. Y ustedes recordarán la clasificación entre derechos absolutos y derechos relativos. Los derechos absolutos son aquellos que no tienen un sujeto obligado determinado, sino que, digamos, los sujetos obligados son indeterminados, tal como sucede con los derechos reales o con los derechos personalísimos. Entonces, ese goce pacífico del derecho absoluto va a ser la obtención del beneficio, la obtención de la utilidad, sin que haya una interferencia, sin que haya una usurpación, sin que haya una turbación del derecho por parte de terceros. Por ejemplo, yo tengo, no sé qué tenía que hacer, tengo este parlante, acá con el que escucho música cuando trabajo. Yo este parlante lo tengo acá en mi mano, ustedes lo ven en mi casa, es una cosa mueble, ¿sí? La ley dice que la posesión de las cosas muebles hace presumir el título, es decir, el hecho de que ustedes me vean a mí ejercer actos posesorios, yo lo prendo, lo tengo en mi casa, lo escucho, lo apago, lo cargo, significa que les hace presumir a ustedes que yo soy el dueño de este parlante, ¿sí? A su vez, mi derecho real de dominio sobre este parlante es un derecho absoluto porque tiene como sujeto pasivo a todos aquellos miembros de la comunidad que intenten turbar este derecho. Entonces, yo gozo del derecho real de dominio sobre mi parlante cada vez que lo pongo acá en mi escritorio, lo prendo, conecto el celular, escucho la música que escucho, qué sé yo. Es decir, es una utilización y la percepción de las utilidades que hago sin la interferencia, sin que ninguno de ustedes me lo venga a robar o me lo venga a sacar al parlante. Los sujetos obligados son los, digamos, es indeterminado, es una oponibilidad erga omnes, es decir, frente a cualquiera que pretenda turbar mi derecho. En cambio, los derechos relativos, que son por definición los derechos personales o incluso los derechos de familia, el derecho no, digamos, tiene como sujeto pasivo a una persona determinada, a una o varias personas determinadas, es decir, el sujeto obligado es un sujeto determinado. Entonces, hay goce de ese derecho relativo cuando efectivamente es cumplido por el sujeto obligado a ese deber jurídico. Es decir, en un derecho relativo se ve muy clara esta idea bipartita de sujeto activo y sujeto pasivo,
¿de qué? De cumplimiento de la prestación que contiene la obligación. Entonces, frente al cumplimiento espontáneo y en tiempo por parte del sujeto obligado, de ese sujeto determinado, yo voy, siendo el titular de ese derecho, voy a poder gozar de los beneficios que de ese derecho me reporta. Es decir, yo le presto plata a Lucía, y Lucía me la tiene que devolver el 10 de enero, y viene el 10 de enero y me la paga, yo gozo de la utilidad de mi derecho sin que tenga que gozar el cumplimiento por parte de Lucía. El gozo, en este sentido, además puede ser continuado en el tiempo, o bien puede ser espontáneo, puede ser efímero, puede ser instantáneo, y será continuado en el tiempo fundamentalmente en el marco de los derechos reales, en el marco de los derechos personalísimos, realmente efímero, espontáneo en los derechos personales, que se verifica con el momento exacto en el que se produce el cumplimiento. Esta es una faceta del ejercicio de los derechos. Luego tenemos la faceta de la conservación, que comprende todas aquellas acciones que yo, siendo titular del derecho, dispongo para evitar que se pierda o se extinga el derecho, o bien para asegurar los beneficios que tiene ese derecho. Es decir, por ejemplo, Lucía me debe los 1.000 pesos como tiene que pagar el 10 de enero, no los paga, y demora automática, ¿yo qué hago? Carta viéndole el... Y lo que hago es tratando de evitar que mi derecho se pierda. ¿Por qué? Porque si yo, y esto lo vamos a ver al final de la materia, si dejo pasar un determinado tiempo que establece la ley sin que yo le reclame fehacientemente mi derecho a Lucía, luego voy a perder ese derecho, porque no voy a poder ejercer acción de ese derecho para lo que se llama prescripto, va a haber operado la prescripción liberal. Entonces, cuando yo realizo un acto de intimación fehaciente de pago, lo que es no solo intentando procurar la satisfacción de mi crédito, ¿sí?, ejerciendo mi derecho, sino que además estoy procurando evitar que se pierda, que se extinga. Lo mismo si, por ejemplo, yo, antes de iniciar un juicio, un incidente de medida cautelar para asegurar justamente el resultado de ese pleito. Vamos a ver en la segunda parte que el patrimonio de una persona, todo el conjunto de bienes presentes o futuros de una persona, constituyen la garantía común de sus derechos. Esto que significa que el presente o una persona responden por las deudas de su titular. Por supuesto, a excepción de todos los bienes que la ley luego va a considerar inembargables por diferentes motivos, ya lo vamos a ver. ¿Esto qué significa? Si yo tengo un deudor, si Lucía no me paga, yo lo que quiero es asegurarme que Lucía me pague, o que Lucía con sus bienes responda por esos 1.000 pesos que me tiene que pagar. Entonces puedo tomar la decisión de, en vez de iniciar la acción de cumplimiento del contrato o de cobro de pesos, puedo tomar incluso una medida previa para asegurar, a conservar ese crédito o la eficacia de ese crédito a través de una medida cautelar en la que yo lo que haga es asegurar un bien, cautelar un bien, embargar, por ejemplo, una medida innovativa, ya eso lo veremos más adelante, para justamente asegurar ese bien, que ese bien no desaparezca al momento de que yo tenga que cobrarme mi a través de sentencia, reconocimiento de ese derecho. Entonces, también ejerzo mi derecho cuando realizo medidas que tienden a conservarlo, es decir, cuando realizo medidas tendientes a evitar que se pierda ese derecho o asegurar un futuro cumplimiento. Y luego, la última faceta del ejercicio de los derechos está justamente la garantía o la defensa del derecho. Acá el titular ya recurre a una acción judicial porque el sujeto obligado al pago se rehúsa a cumplir, o bien porque, si se trata de un derecho absoluto, el tercero ha interferido en ese derecho. Es decir, yo voy a recurrir al juez, tanto si tengo un derecho relativo, como es exigirle a Lucía que me pague los 1.000 pesos, como también voy a recurrir al juez para exigir que si alguien, por ejemplo, yo tengo una casa, alguien me la ha usurpado, ha interferido en mi efectividad de ese derecho absoluto, y entonces tengo derecho a justamente proteger lo que se llama la posesión a través de diferentes acciones que la ley me confiere. La acción, en definitiva, es el que tenemos todos los titulares de los derechos
de recurrir al órgano judicial en procura de la tutela, de la satisfacción de nuestro crédito, y esto es porque la ley, digamos, nos impide la justicia por mano propia. Es decir, el órgano jurídico lo que establece es de órganos para resolver los conflictos. La mano, lo que se llama, antiguamente se decía cuando yo estudiaba, manu militari, eso prácticamente no está permitido por la ley. En muy contadas excepciones, y ahora les voy a mencionar un par, pero en muy contadas excepciones no está permitida la manu militari, es decir, tomar la justicia por mano propia, porque, digamos, eso hace a la preservación de la paz social, ¿no? Entonces, yo tengo que recurrir a un juez cuando soy turbado de un derecho absoluto o cuando no obtengo la satisfacción espontánea de un derecho relativo, tengo que recurrir a un juez para tutelar ese derecho. También puedo ejercer la acción si se trata de un derecho, de un contrato, y en ese contrato he pactado lo que se llama la justicia arbitral, es decir, a través de lo que se llama compromiso arbitral. El artículo 1649 del Código establece que en materia contractual, y siempre que se tengan derechos disponibles, un día vamos a hablar de esto, yo puedo pactar que en vez de que sea la justicia ordinaria, los jueces comunes, los que vayan a resolver mi conflicto, sean jueces árbitros que generalmente están en el marco de las instituciones, por ejemplo, Mar del Plata, el Colegio de Abogados, un tribunal arbitral que está conformado por, justamente un tribunal, 3 jueces árbitros, que son abogados de la matrícula, que concursan para conformar este tribunal, que es una suerte de justicia privada, que es un poco más cara que la justicia ordinaria, pero que es mucho más ágil. Entonces, es muy probable, es muy posible pactar la jurisdicción del tribunal arbitral cuando se trata de temas que se pueden disponer de derechos disponibles, como un mecanismo alternativo de conflicto. Lo mismo sucede si se pacta, por ejemplo, la mediación. Esto también es una manera de ejercer la acción judicial. Cuando hablamos de acción como ejercicio de la fase administrativa o defensa, no solo estamos hablando de acción ante un juez natural, sino también ante proceso arbitral o incluso ante otros mecanismos alternativos de conflicto, como puede ser la mediación. Porque, insisto, lo que está prohibido por la ley es la justicia por mano propia. El Código, no obstante, contiene 2 situaciones en las que se admite la defensa mano propia o la defensa extrajudicial. Y uno es el artículo 2240 y otro es el artículo 1718, inciso C, creo que es, 1718, inciso C, exactamente. El artículo 1718, inciso C, la legítima defensa, es decir, no poder causar un daño a otro, si lo hago para evitar un daño inminente y mucho más grave. Esto se ve claramente, por ejemplo, ven ustedes en los diarios, por ejemplo, la gente que se defiende de alguien que los está por asaltar, siempre que se reúnan ciertos requisitos de racionalidad en el medio, qué sé yo puedo defenderme sin tener que esperar que venga la policía para defenderme, porque el mal es inminente, es grave, y estoy intentando, digamos, defenderme de un peligro que va a suceder. Obviamente, para que la legítima defensa no sea un obrar ilícito, pese a provocar el daño, porque yo estoy provocando un daño a través de defender, tiene que también racionalidad en el medio de la agresión, el medio que yo utilizo para defenderme. Y también el artículo 2240 permite la defensa extrajudicial en materia de las relaciones de poder, es decir, en posesión o tenencia, cuando estoy siendo turbado, es decir, me están usurpando la propiedad, ¿sí? Y lo estoy viendo, y yo puedo defenderme, y la policía, si yo llamo a la policía, no va a llegar a tiempo. Entonces, de esa manera estoy evitando que sea usurpado a través de acciones. O me planto, no, acá no te metes, esta es mi casa, ¿sí? En principio eso no está permitido. Si yo soy usurpado, tengo que recurrir a la justicia, tengo que recurrir a la policía a través de los mecanismos. Ahora,
Si eso está sucediendo en el momento y el auxilio de la fuerza pública va a llegar tarde, el artículo 2240 me permite ir a la justicia por mano propia. Pero salvo esos supuestos, en realidad, siempre el ejercicio del derecho, cuando no es cumplido o cuando es turbado, debe ser a través de una acción. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Había prestado atención. ¿Se corta? ¿O corta algunos? ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí o no? Díganme. Sí, se cortó en un momento, pero ahora estaba A bien. veces se corta. A ratito se corta acá también. Corta? Bueno, cosa. Ahí se me trabó, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto, recién. Bueno, bánquenme un segundo, me mudo más cerca del router. Me dice que mi conexión es inestable. Bánquenme un segundo en línea y me cambio de lugar, ¿sí? A ver, me mudé acá al living de la casa. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Mejor? Yo escucho mejor. Bueno, sí, estoy a 2 metros del router, así que hice apagar a mis hijos todos los aparatos, así que espero que ahora andemos mejor. Bueno. Hablamos del ejercicio y de las 3 facetas del ejercicio. Y ahora vamos a los límites a ese ejercicio. A ver, esperen un segundo. Juan, ¿no podés apagar el volumen de eso? Bien, vamos todos con los Zoom en esta casa. Bien. Los límites a ese ejercicio. Es decir, ustedes saben, los derechos no se conciben como un poder absoluto de la voluntad. Es decir, no hay un ámbito absoluto en el que la voluntad pueda ser considerada soberana. El ejercicio de un derecho tiene límites externos y a su vez tiene límites también internos. Dentro de lo que son los límites externos, uno tiene que concebir que, como mi abuela, comienzan a terminar los de los demás. Es decir, hay un carácter sistémico que tienen los derechos por la circunstancia de formar parte de un ordenamiento jurídico que reconoce innumerables facultades y deberes jurídicos a todos los integrantes de la comunidad. De alguna manera hay como que los derechos están amalgamando, los derechos no conforman un universo o una bolsa de gatos de derechos aislados, sino que en realidad hay una interrelación entre las personas donde la idea es la coordinación y la reglamentación. Con lo cual, cuando yo ejerzo un derecho, lo ejerzo dentro, o sea, tengo un límite externo que está dado por el propio ordenamiento jurídico que implica esta suerte de amalgama, esta suerte de coordinación. Es decir, yo no ejerzo un derecho aislado, sino que lo ejerzo dentro de un sistema donde están todos los derechos y los deberes, en principio, están interrelacionados y están coordinados. Y no solo esa coordinación se ve entre la tensión que puede haber entre dos derechos individuales, sino que también la tensión está resuelta por el ordenamiento cuando existe un conflicto entre un derecho individual y un derecho de tipo colectivo o un bien común. Fíjense que el artículo 14, la última parte, dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo, la palabra por ahí está de más, de los derechos individuales cuando pueda afectar el medio ambiente o los derechos de incidencia colectiva. ¿Esto qué significa? Que cuando una esfera individual tiene una repercusión social,
hay una suerte de colisión entre el interés individual y el interés general, el interés común, o el bien ese colectivo. Bueno, entonces en este caso, la ley va a preferir, en esa tensión, va a preferir al bien común, lo cual implica claramente un límite externo al ejercicio de mi derecho individual. Porque si yo ejerzo mi derecho individual de suerte tal que provoco un daño en el medio ambiente, por más que lo esté ejerciendo, porque la ley obviamente me lo ha reconocido, yo tengo un límite a ese ejercicio y ya no puedo avanzar. Por encima de la esfera social tengo que parar, y esto no solo es una directiva al titular del derecho al momento de ejercerlo, sino que es una directiva también que está dirigida al juez, al intérprete de esa conducta. Pero además de estos límites externos que están dados por el propio sistema, están los límites internos al ejercicio de ese derecho. Y en primer lugar, hay, de alguna manera, límites que están impuestos por las mismas circunstancias del derecho que estamos hablando. Saux da un ejemplo que para mí está clarísimo, y dice: quien tiene un derecho real de garantía, si es un derecho sobre una cosa ajena, ¿sí?, tal como puede ser una hipoteca, su derecho está limitado a forzar la venta judicial de ese bien. Ahora, no tiene derecho a ir a vivirse a la casa, es decir, el acreedor hipotecario no tiene derecho a ir a vivirse a la casa de su deudor hipotecario. El único derecho o facultad que la ley le confiere en lo que es en términos de ejercicio es poder forzar la venta judicial en caso de que no le paguen, para hacer efectiva la garantía de su derecho. Con lo cual, el propio tipo de derecho, ya en función de las circunstancias y las singularidades de ese derecho, ya el propio ordenamiento lo está delimitando. A vez de tener condicionamiento interno propio del derecho, también se disponen de otros límites internos, cuáles son la buena fe, el respeto al orden público y la eventual o consiguiente sanción de fraude, tal como lo establece el artículo 12, como la prohibición genérica a renunciar de los derechos, lo establece el artículo 13, y la prohibición del abuso de derecho. Vamos al principio general de la buena fe. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Sí, profesor. Bueno, me alegro. Se escucha mejor, sí. Bien, me alegro. Buena fe. El Código de Vélez, cuando hablamos del Código de Vélez, estamos hablando del código que rigió desde el año 1869 hasta el año 2015, es el código anterior. En su redacción originaria no contenía el principio de la buena fe, sino que este fue incorporado en el año 1968, cuando se sancionó la ley 7711, cuyo anteproyecto había redactado el maestro Borda, que lo incorporó en el ámbito contractual, en el artículo 1198, al decir que los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe. Algo muy parecido a lo que está en el actual artículo 961 del Código Civil y Comercial. Pero el código anterior, aún en su redacción de la 17711, no contenía a la buena fe como un principio general. No obstante, toda la jurisprudencia y la doctrina, que incluso había llevado a la incorporación del principio de la buena fe, lo señalaban justamente como un principio general. El código ha subsanado un poco, esta deficiencia de técnica legislativa, y siguiendo al código alemán y al código español, lo contienen dentro del título preliminar, en el artículo claramente 9, que dice: los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Digamos, no dice más cosas, ni necesita decir más que eso. Se trata de una decisión claramente muy acertada, que refuerza el carácter de principio general de derecho que en nuestro país proyecta respecto a todo el ordenamiento jurídico. Y es una fórmula de tipo abierta, un sentido amplio que se le da a la buena fe. ¿Y en qué consiste la buena fe? La buena fe consiste en comportarse de acuerdo a determinados estándares éticos que impone una sociedad determinada. Obrar de buena fe significa obrar con honestidad, obrar con lealtad, obrar con rectitud. Significa obrar con cierto
estándar mínimo de satisfacción de ética de la comunidad. Es, de alguna manera, un principio de corrección, ¿sí? Galgano, lo que dice, Francesco Galgano, dice que es un principio general, porque la ley no puede cubrir absolutamente todos los supuestos. Es decir, el ordenamiento jurídico no puede diseñar cómo es que se cumplen o se ejercen de buena fe los derechos. Por eso puede ser que existan determinadas situaciones que estén regladas, ciertas prohibiciones o ciertas maneras en las que deben ser cumplidos los derechos, pero eso no impide a que no pueda haber una norma general de clausura, como lo es nuestro artículo 9, que trasvasa todo el ordenamiento jurídico y tiende de alguna manera a completar todo lo que quienes han estudiado, como ustedes, teoría general del derecho, puede ser identificado como lagunas del derecho. De alguna manera, este principio general de corrección permite identificar otras prohibiciones y otros estándares que se exigen de cumplimiento de los deberes y de ejercicio de los derechos, por más que no estén específicamente arreglados. Uno tiene que siempre obrar con rectitud, siempre tiene que satisfacer ese estándar ético para poder merecer la tutela del ordenamiento jurídico. Es decir, yo puedo tener la tutela judicial de mi derecho si es que lo ejerzo de acuerdo a este estándar. Puedo defenderme de la agresión de otro si es que siempre ejerzo mi derecho o me defiendo, incluso aun cuando estoy defendiéndome de la agresión de otro, si lo hago cumpliendo este estándar de corrección. No me cerrás la ventana. Perdón, un problema de perros vecinos acá. Hay otra llamada. Hay dos tipos de buena fe, especies de buena fe. Por un lado está la buena fe objetiva, que es también la llamada buena fe lealtad o buena fe providencia, y luego está la buena fe subjetiva, que se llama buena fe creencia. En esta buena fe, la buena fe creencia, el sujeto titular está persuadido de que su derecho es legítimo. Y esa persuasión de legitimidad está sustentada en que ha obrado diligentemente. Pero resulta que no es así. El artículo 1918 establece esta idea de la presunción de la posesión de buena fe, en virtud de la cual yo, creyéndome en esta relación de poder, creyéndome legitimado a ejercerla, resulta que encuentro que hay otra persona luego que tiene un mejor derecho que yo. Pero yo la estoy ejerciendo de buena fe si es que estoy convencido de que mi posesión es legítima y me convenzo en virtud de haber obrado con diligencia. Y la diligencia está señalada, está remarcada de haber cumplido en forma prudente con todas las exigencias que en virtud del tiempo, del lugar o de las personas, la ley me imponía. Es decir, en la clase anterior me preguntaban, bueno, si yo compro por compraventa un lote de terreno, yo ya soy dueño. Y no, la verdad que ahí nadie puede presumir la legitimidad del derecho de propiedad respecto de un inmueble sustentado en un boleto de compraventa. Con un boleto de compraventa, ya lo vamos a ver esto en la segunda parte, con un boleto de compraventa, yo soy comprador, soy sujeto de un contrato, el contrato de compraventa. Ahora, la compraventa, por un instrumento privado, no me convierte en dueño, con lo cual yo nunca me voy a poder considerar legítimo en mi derecho de propiedad. Yo lo que tengo es un derecho a obtener la titularidad de dominio. Porque en nuestro derecho la titularidad de dominio se obtiene con una escritura, es decir, un título, un modo, es decir, la entrega de la posesión, y a su vez que esa escritura tenga publicidad, que esté inscripta en el registro de la propiedad. Esos elementos para poder estar persuadido de la legitimidad de mi derecho de propiedad. Voy a poder estar persuadido de la legitimidad de mi derecho de
comprador. Entonces, en ese caso, yo ahí... Otra vez es inestable la conexión. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Empezó a cortar de nuevo, profesor. Corta un poco, Se Corta un poco. entrecorta. Se entrecorta. ¿Vos estás con el teléfono? ¿No? Bueno, estoy teniendo dramas ahora. Bueno, Profesor, en las otras materias pasó lo mismo o peor. entonces es un Hoy problema está, del sí. sistema. Bueno, entonces, ¿saben qué les voy a pedir? Apaguen las cámaras. A veces el apagado de las cámaras nos permite una conexión más estable. No, el Wi-Fi me dice mi hija, que es mi asistente, acá dice que está andando bien. Bueno, entonces, la buena fe subjetiva es este convencimiento, esta creencia de la legitimidad que yo tengo, de la legitimidad que yo tengo de mi derecho, pero ese convencimiento tiene que provenir de un obrar diligente. Si ese convencimiento está sustentado en un obrar negligente, entonces no estoy inmerso en la buena fe subjetiva o buena fe creencia. Piensen ustedes en esto también. Yo celebro un contrato con Juan que invoca tener un poder, ser representante de Pedro. Y que Pedro le ha conferido un poder suficiente para poder, por ejemplo, venderme su auto. Yo soy de buena fe. Si me convenzo de que comprar debidamente, pese a no titular de dominio, si es que le he exigido a Juan que me muestre, que me exhiba el poder en el que está invocando la representación. Entonces, soy de buena fe, sí, obrado diligentemente, exigiéndole al representante la exhibición de los títulos, en virtud del cual está ejerciendo esa representación. Porque si viene Juan y dice, no, porque me indicó que te vendiera el auto, y resulta que voy y se lo pago y hago un boleto de compra-venta, yo después no puedo ir a ejercer ningún tipo de cumplimiento de ese contrato, porque no he obrado en forma diligente, he sido negligente. Lo puedo hacer, pero me van a poder invocar y decir, bueno, usted no puede estar persuadido de la legitimidad de su derecho si no ha obrado con diligencia. Entonces, esto es buena fe subjetiva. Pero por otro lado está la buena fe objetiva o la buena fe lealtad, que impone un deber de obrar con rectitud y lealtad. Es decir, se concreta esta buena fe en el cumplimiento fiel, leal, sincero, de la palabra empeñada. Es decir, yo te doy la mano y te digo, te voy a cumplir, y efectivamente esto lo hago. Se concreta cuando cumplo tal como me exigí, como me comprometí. De alguna manera, la buena fe objetiva lo que exige es un comportamiento probo, un comportamiento recto y el cumplimiento de ciertos deberes de conducta que son secundarios. Es decir, cuando hablamos de deberes secundarios de conducta, estamos hablando de deberes accesorios al deber principal. Por ejemplo, si yo yo soy vendedor de una cosa usada, ¿sí? Mi obligación principal es entregar la cosa, ¿sí? Ese es mi deber. Ahora, tengo un deber secundario de conducta que me está impuesto por la buena fe, que consiste, por ejemplo, en brindar explicaciones acerca de lo que estoy vendiendo. Yo, por ejemplo, le vendo a alguno de ustedes mi auto. Mi obligación principal es entregar el auto, ¿sí? Y que ustedes lo puedan transferir a su nombre. Ahora, también tengo ciertos deberes secundarios de conducta en decirle, bueno, mira, el auto tiene 70.000 kilómetros, le cambié la correa dentada, las pastillas de freno están nuevas, o fíjate las cubiertas que hay que cambiarlas, ¿sí? Eso es la fidelidad, eso es la rectitud, eso es la lealtad, que también me impone estos deberes secundarios de conducta, aunque no estén escritos y no sean el objeto principal al cual me he obligado. ¿Cuáles son las funciones que tiene la buena fe? Por un lado, exculpa la responsabilidad de ciertas conductas que objetivamente podrían ser consideradas ilícitas, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, esto de haberle comprado el auto a Pedro, y resulta que Juan luego le había revocado ese poder, y resulta que yo hoy me estoy viendo con que he adquirido un derecho
respecto al cual no había legitimidad, ¿sí? Es decir, yo tengo yo estoy en el marco de una compraventa nula, ¿sí? Si resulta que yo obré diligentemente, soy de buena fe, y a su vez, considero o puedo demostrar que Pedro ha creado una apariencia jurídica y yo he obrado en virtud de esa apariencia jurídica, y ahora voy a explicar esto, entonces me exculpa haber obrado de buena fe de las consecuencias que implicaría que esa conducta, digamos, podría ser calificada de ilícita. Resulta que lo es, pero resulta que he obrado de buena fe. A su vez, la buena fe también es un elemento de interpretación y ejecución de los contratos. Y esta interpretación no solo está dirigida a quien ejerce el derecho, sino también es una interpretación fundamentalmente que está dirigida al juez, que luego tiene que interpretar ese contrato si es que esto llega a la justicia. A su vez, la buena fe tiene como función imponer los deberes de conducta secundarios, como les decía, con lo cual todo esto implica que la buena fe constituye un límite al ejercicio de los derechos subjetivos. ¿Cuáles son las desmembraciones de la buena fe? Es decir, ¿cómo se puede visualizar la buena fe en el ámbito real? Una de estas desmembraciones es la doctrina de los actos propios, que está mencionada en el artículo 1067, último parágrafo del Código Civil y Comercial. La doctrina de los actos propios lo que tiende es a evitar que una persona contradiga su preocupación con la finalidad de obtener un beneficio. Es decir, yo desarrollo una conducta hoy jurídicamente relevante, creando una expectativa futura de confianza, de apariencia, y mañana pretendo otorgar otra conducta, también con relevancia jurídica, que es contraria a la primera, y hago esta segunda conducta, desarrollo este segundo obrar, con la finalidad de obtener una consecuencia, una ventaja, una consecuencia beneficiosa. Entonces ahí lo que sucede es que yo estoy intentando con el codo borrar lo que escribí con la mano. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el juez? Y no, mire, usted ya desarrolló una conducta anterior, jurídicamente relevante, generó confianza, generó expectativa, generó apariencia. No puede venir ahora a pretender desdecirse para obtener un beneficio. Usted solo podría venir a contradecir esa conducta anterior si lo que está es renunciando al derecho, si lo que está es abdicando al derecho, si lo que está es arrepintiéndose del derecho. Pero si usted está desarrollando una conducta contraria, antitética con una anterior, solo para obtener una ventaja o para obtener un beneficio, entonces en ese caso la ley no se lo va a permitir. Y esto es, digamos, una desmembración, un ejercicio que tiene que ver con la buena fe. Porque la buena fe exige confianza. Y no hay confianza si yo hoy intento borrar con el codo lo que ayer escribí con la mano. Como tampoco hay seguridad jurídica si yo intento hacer eso. ¿Cuáles son los presupuestos de aplicación de la doctrina de los actos propios? Que exista una situación jurídica preexistente, valga la redundancia, es decir, anterior, a su vez que esa situación anterior haya implicado el desarrollo de una conducta jurídicamente relevante y eficaz, que generaba la expectativa de un comportamiento futuro, a su vez que esa conducta posterior sea incompatible, sea contradictoria con la anterior, y que de algún modo yo pretenda obtener un beneficio. Y ustedes me preguntarán ejemplos de esto. Bueno, miles le puedo mencionar. Como por ejemplo, yo hoy les mando la carta de documento a Lucía, que me debe 1.000 pesos, reclamándole el cumplimiento de ese contrato, y luego le inicio la demanda, no de cumplimiento del contrato, sino de ineficacia del contrato, de invalidez del contrato. O si, por ejemplo, impugno un testamento que en realidad luego de haber aceptado un legado. O si, por ejemplo, no sé, me reclaman una deuda, la alego haber pagado y niego la existencia de la deuda, y luego impugno
el contrato que contenía la deuda porque digo es nulo porque fue viciado mi consentimiento. Es decir, lo que ustedes ven de estas dos conductas es que son contrarias, son autocontradictorias. Entonces, la ley claramente no puede amparar el ejercicio autocontradictorio de los derechos. O es una cosa o es la otra. ¿Y cuál va a prevalecer? La primera, porque es la que generó la expectativa en el comportamiento del otro. ¿Entienden? Están tremendamente callados. ¿Me están entendiendo? Sí, Sí, profesor. díganme que sí, que no, que más o menos, háganme una pregunta. Sí, profesor. Sí, profesor. Me estoy quedando seco, chicos. ¿Estamos? ¿Sigo? Ahora hablo de apariencia y entra en escena Lucía. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Me siguen? Sí, ¿me Sí, escuchás? lo Tengo seguimos, una pregunta yo. profesor. Bien, dale, sí, Mario. Ante situaciones similares, con dos sujetos diferentes, digamos, dos situaciones diferentes, dos sujetos diferentes, que tengan situaciones similares, ¿puedo actuar de maneras diferentes con cada uno? No entiendo tu Digamos, yo pregunta. vendo un auto a uno, le vendo un auto a una persona y otro auto a otra persona. No, son Y dos situaciones, después son dos relaciones jurídicas diferentes. por eso. No, vos a mí Bien. me podés vender un auto en unas condiciones y venderle a Catalina Grimaux en otras condiciones. No, eso, ahí no hay contradicción. Claro, pero, o sea, bien. No, Bueno, es en el esa marco de es la misma pregunta. relación. Si yo a vos Ajá. te exijo que me pagues la deuda y luego te demando la nulidad de contrato. Bueno, o es válido o no es válido el contrato. Yo no puedo demandar dos veces la misma cosa. De diferentes cosas, ¿entiende? Claro. A eso es. Sí. No es mantener la coherencia en todas las relaciones jurídicas. No es mantener la coherencia dentro de una misma relación jurídica. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Sigo. Gracias. No, por favor. Entonces, desmembraciones de la buena fe, les dije, la doctrina de los actos propios. La otra desmembración de la buena fe es la teoría de la apariencia, que ya algo más o menos les adelanté. De esta manera. Los derechos son abstracciones. ¿Sí? Un derecho subjetivo, incluso un derecho subjetivo es una abstracción, no se verifica. Pero su ejercicio muchas veces se revela a través de actos materiales. Y esos actos materiales normalmente demuestran una realidad jurídica eficaz subyacente. Es decir, el hecho de que yo tenga en mano esta calculadora, aunque es de mi hija, pero bueno, hagamos que es mía, yo el mano que yo tenga esta calculadora, que insisto, es una cosa mueble, que la ley presume, que por el solo hecho de poseerla y realizar actos posesorios a título de dueño, presume que soy el dueño, son actos exteriores que exteriorizan, valga la redundancia, una realidad jurídica subyacente válida. Yo compré esta calculadora es mía. Ahora, también podría suceder que esa abstracción del derecho no se demuestre tal como es, sino que se demuestre de una manera falsa. ¿Sí? Que los actos materiales muestren una realidad subyacente que no es eficaz. Por ejemplo, en este caso que les venía diciendo hoy, Pedro vende, invocando un mandato, una cosa de Juan. Y resulta que ya no es mandatario porque Juan le revocó el poder, por ejemplo. ¿Sí? Pero resulta que quien adquiere ese derecho, ese tercero, confía en la apariencia creada por Pedro. Piensen ustedes, y ahora que está tan de moda hablar de la sucesión de Maradona, ¿sí? La teoría de la apariencia se aplica muchísimo en materia de herederos. De hecho, está la figura del heredero aparente. Una declaratoria de herederos, es decir, esa sentencia judicial en la que se reconoce quiénes son los herederos mortis causa, o sea, los herederos mortis causa de una persona, es una sentencia que no causa
cosa juzgada, material. Es decir, es una sentencia que siempre está abierta. Siempre está abierta ¿a qué? A que aparezcan nuevos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que quienes están declarados como tales pueden, estando declarados, pueden perfectamente ejercer derechos y disponer de bienes de la herencia, aun cuando luego, a posteriori, aparezcan otros herederos preferentes o aparezcan otros herederos que incluso los excluyan, los desplazan. Pero el acto va a ser válido si esa apariencia fue correctamente edificada, es decir, fue en el marco de una sucesión, los herederos fueron declarados y, fundamentalmente, ese heredero obró con buena fe creencia o obró con la convicción, obrando con diligencia, con la convicción de la legitimidad de su derecho. Es decir, que yo creía el único heredero y no sabía, no podía sospechar de la existencia de otros herederos, entonces es por eso que vendí la casa que recibí en herencia. Resulta que después me parece un hermano. Bueno, el acto va a mantener su validez, va a ser válido, porque no solo obré creando la apariencia, y por supuesto que ese tercero va a estar completamente ajeno a este conflicto, sino porque además yo obré, creé esa apariencia con la convicción de la legitimidad de mi derecho. Entonces, cuando la ley tiene en pugna a quién tiene que defender, a quién va a tutelar el derecho, y tenemos a un legítimo dueño, y tenemos a un dueño que ha adquirido, a un tercero que ha adquirido un derecho en virtud de una apariencia creada y ha obrado de buena fe, y si se trata de un bien, una transmisión de un bien, lo ha comprado, es decir, ha obrado, el acto ha sido a título oneroso, entonces en ese caso claramente se va a proteger la apariencia, es decir, ese marco de realidad subyacente no va a ser, no va a poder ser oponible a ese tercero que ha adquirido de buena fe y a título oneroso, convencido de la apariencia que le fue puesta por delante. ¿Se entiende esto? Esto también es una desmembración de la buena fe. De alguna manera, cuando la ley prevalece a ese tercero en el marco de la apariencia, lo que está haciendo es de alguna manera contrariar la regla que está en el artículo 399 del Código Civil y Comercial, la regla del nemo plus juris, que consiste en que es una regla que dice algo así como que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tiene, y consecuentemente nadie puede adquirir un derecho mejor ni más extenso que tiene aquel que se lo transmitió. Si estamos en el marco de la teoría de la apariencia y la apariencia aplica, es decir, ese tercero es defendido, ese tercero va a haber adquirido un derecho mejor y más extenso que tenía aquel que se lo transmitió. Pero la ley decide protegerlo justamente de esta apariencia creada y en tanto y en cuanto esa persona haya obrado de buena fe y a título oneroso, obrando con la debida diligencia. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Bueno, ha concluido mi tarea hoy. Ahora vamos a escuchar todos a Lucía, que nos va a hablar del abuso de derecho. Yo voy a estar, aparte de quiero escuchar. Me voy a mutear y le vamos a dar paso y la bienvenida a Lucía. Bueno, me vuelvo a presentar, ya me presentó el doctor, pero para tener un diálogo con ustedes, soy Lucía, estoy en cuarto año de la carrera, ya transitando la recta final, y bueno, en realidad esta es mi primera experiencia como ayudante alumno, estoy aprendiendo, no tengo ningún tipo de experiencia, pero bueno, siempre de alguna forma se empieza, y bueno, nada, esta es mi oportunidad, y espero ayudarlos en todo lo que necesiten, más allá de esta clase, en cualquier situación, yo estoy a su disposición, y bueno, creo que este rol de ayudante alumno se necesitó durante mucho tiempo. Yo hace 4 años que vengo cursando y la verdad que no tuve la posibilidad de tener esta facilidad.
y nada, estaría buenísimo que la aprovechen porque realmente a mí en su momento, cuando estaba en los primeros años de carrera, me hubiera gustado tenerlo. Así que bueno, preparé una presentación del tema, más que nada para que les sea a ustedes más comprensible y más llevadera la clase, que después lo voy a subir al campus, así también lo tienen. A ver, voy a compartir. Ahí, ¿se ve la pantalla? ¿No? Sí, ahí sí se ve. ¿Ah, Sí. sí? Ah, perfecto. Sí, se ve, se Bueno, ve. buenísimo. Bueno, el tema del que voy a hablar hoy, bueno, como dijo el doctor, es el abuso del derecho. Y antes de hablar de este tema, como les dije recién, en realidad esta materia y todos los contenidos que se ven en esta materia son importantísimos que no solo los entendamos para el parcial, sino que digamos, los conceptos los tratemos digamos, de tener en mente, porque realmente a lo largo de toda la carrera, los conceptos que uno vio en Civil 1, los ve plasmados en los demás civiles. Yo se los digo porque terminé la última civil, la terminé el cuatrimestre pasado, y yo creo que si no hubiese entendido los conceptos básicos de todos los conceptos que se ven en Civil Parte General, muchas cosas me hubieran sido más difíciles de entender. Así que, nada, me parece que está bueno que estos temas los incorporemos bien. Bueno, para hablar de este tema, como el doctor estuvo hablando también de la existencia de derechos subjetivos, como él también dijo, es necesario cuidarse de los excesos en los que se suele incurrir en el ejercicio de los derechos. Porque si bien la ley reconoce a los derechos subjetivos con un fin útil y justo, suele ocurrir que por ciertas circunstancias se tornan injustos en alguna de sus consecuencias que no fueron previstas por el legislador. Y entonces, si es legítimo usar de los derechos que la ley le concede, no lo es abusar de ellos. Entonces, como que esta última oración me parece importantísima a los fines de entender cómo funciona este instituto. Entonces, ¿cuándo se incurre en un ejercicio abusivo del derecho? Cuando se actúa de conformidad a una norma legal, es decir, que se parte de una norma legal amparada por el ordenamiento jurídico, que acuerda una determinada facultad, pero a la hora de ponerla en práctica, es decir, en el caso concreto, su obrar resulta contrario a la moral, las buenas costumbres y a los fines sociales y económicos en virtud de los cuales se estableció esta facultad. Entonces, un comportamiento que en su principio hubiese sido, digamos, era lícito, porque la norma en sí estaba en el ordenamiento jurídico, por el obrar del sujeto se convierte en un ilícito. Así que ya, digamos, salimos del terreno de la licitud y nos encontramos dentro del terreno de la ilicitud. Entonces, primero que nada, lo que quise poner en la diapositiva fue básicamente el artículo, para que lo leamos y después podamos un poco desentramar qué es lo que va diciendo el artículo. Entonces, el artículo 10 dice que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y se va a considerar tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. De este artículo se pueden desprender muchísimas cosas, pero me parece que lo primero a analizar es qué criterio identificatorio o básicamente con qué criterio uno puede determinar que una conducta es abusiva. Y han habido, digamos, dos vertientes que surgieron producto de la norma. Un grupo de doctrinarios, de juristas, consideran que lo que hay que adoptar es un criterio subjetivo, que este criterio subjetivo se basa, y lo que se hace, digamos, está asentado en un juicio de reproche a la conducta del titular. Y de este criterio subjetivo también se desprenden como dos cuestiones que pueden suceder, es decir, que algunos, digamos, que se puede haber realizado la actitud con dolo, y cuando hablamos que la actitud se realiza con dolo, es con la intención de causar un daño al otro. Es decir, que el sujeto que realiza un ejercicio abusivo de un derecho, ejerce los derechos de esta forma abusiva, lo está haciendo
digamos, su fin último es abusar del derecho realmente. Esto lo busca, es su propósito, tiene toda la intención de hacerlo. Mientras que, por otro lado, la culpa, digamos, acá estamos hablando que hay un obrar del sujeto, pero este obrar tiene que ver con una actitud negligente, imprudente, donde la persona en realidad no es que tuvo la intención de causar un daño, sino que por una falta de cuidado, una falta de diligencia o un error involuntario, digamos, terminó en esta situación de abuso del derecho. Pero no es que tuvo la intención, sino que fue, como dije recién, por una cuestión involuntaria. Entonces, este es el criterio que adopta una parte de la doctrina. Sin embargo, luego tenemos el criterio objetivo, que es el que me parece que tiene mayor sustento, porque es el que vemos realmente receptado en la norma. ¿Por qué? Porque el criterio objetivo es una forma de entender la norma que es completamente independiente de la existencia de dolo de culpa. No importa si la persona lo hizo con intención o si lo hizo por un actuar negligente, no tiene ningún tipo de incidencia a la hora de analizar si la actitud encuadraría en una conducta abusiva. Sino que acá lo que realmente importa es el simple hecho de haber transgredido la norma. Es decir, de haber, en este caso, cuando una persona transgrede la norma, de lo que se desprende es puntualmente lo que dice el código, que el ejercicio de la norma debe ser contrario a dos cuestiones. Tenemos por un lado la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y como explicó el doctor precedentemente, la buena fe es un principio rector, es un principio importantísimo, que se encuentra realmente, ya tiene que ver con una cuestión es un valor de la sociedad, es un valor de nuestra sociedad en un momento actual. Entonces, si una persona ejerce los derechos, digamos, de una forma contraria a un valor que es importante para la sociedad, que toda la sociedad debe tener en cuenta ese valor, nos encontramos frente a un ejercicio abusivo. Es completamente lógico, porque es un valor tan importante que si una persona ejerce los derechos de una forma contraria al mismo, queda comprendido en una situación de abuso del derecho. Y por otro lado, lo que puede suceder también es que el ejercicio de la norma sea contrario a los fines del ordenamiento jurídico. Y sobre esta cuestión voy a volver ahora en un par de minutos, porque voy a hacer una breve comparación con el código de Vélez-Sarsfield, a los fines de comprender también cuál es el sentido de la norma actual. Entonces, más que nada para hacer una breve referencia al código de Vélez, pero como dije recién, esta breve referencia tiene el objetivo de en realidad entender cuál es el sentido de la norma actual, cuál es el sentido que se le busca darle hoy en día. Porque el abuso del derecho no se encontraba en la redacción del código original, fue incorporado con la ley 17711, en el artículo 1071, que no voy a leer todo el artículo completo, pero sí un breve extracto donde sirve para hacer una breve comparación con otro extracto del artículo 10 del Código Civil y Comercial actual. Entonces, Vélez decía que se va a considerar tal, es decir, que se va a considerar abuso del derecho, el que contraría los fines que aquellas el legislador tuvo en mira al reconocerlos. Y en este caso, esto también es importante, porque acá lo que hace Vélez al hablar de los fines que el legislador tuvo en miras a reconocerlos, es darle un sentido histórico sobre la licitud o ilicitud del ejercicio de un derecho. Sí, porque hay que remontarse al momento en el que el legislador redactó la norma para ver qué intención tuvo al redactarla, es decir, que hay que remontarse al pasado, a la intención que tuvo el legislador. Esta fue la visión que tuvo Vélez y este es el sentido que quiso darle a la norma en su momento. Ahora, cuando se redacta el código civil, y bueno, hoy en día Código Civil y Comercial, lo que hace es redactar la norma de una forma distinta, y por ende darle otro sentido, que dice que se va a considerar tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico. Por ende, acá el sentido de la norma no es un sentido histórico, sino que es un sentido de tipo sociológico actual. Es decir, que
no hay que interpretar la norma en función de lo que el legislador quiso en un momento determinado, sino hay que estudiar la norma según lo que dice la ley en el contexto actual, según lo que el ordenamiento jurídico establece. Entonces, más que nada también para tener una breve noción, con la diferencia frente al Código de Vélez, hay un cambio en la ubicación del instituto con respecto al 1071. Hoy en día se hace una mención expresa a los posibles efectos que podría tener el abuso del derecho, habla de situaciones alusivas y también estatuye que lo prescrito en materia de abuso de derechos se aplica en los casos de abuso de posición dominante. Entonces, también para entender un poco cómo es la terminología del artículo, hay que entender que el ejercicio regular de un derecho es el ejercicio no abusivo, por ende es el ejercicio lícito de un derecho. Nos encontramos dentro del terreno de la licitud cuando hablamos de un ejercicio regular. Ahora, cuando este mismo derecho se ejerce de forma abusiva, ya no nos seguimos encontrando en el terreno de la licitud, sino que pasamos al ámbito de la ilicitud, porque el ejercicio abusivo es justamente el ejercicio irregular del derecho, consecuentemente el ejercicio ilícito. Entonces nos encontramos frente a una conducta ilícita, que debe encuadrar con algunos de los criterios que hablé precedentemente: buena fe, es un ejercicio contrario a la buena fe, la moral, las buenas costumbres, o contrario a los fines del ordenamiento jurídico. Y también hace una breve alusión a la situación jurídica abusiva, que acá en la diapositiva dice que el abuso es el resultado del ejercicio de una pluralidad de derechos que, considerados aisladamente, no podrían ser calificados como tales. Bueno, yo quise pensar un ejemplo también para que sea más comprensible, y bueno, capaz que esto se puede ver en el ámbito contractual, donde capaz una cláusula específica, considerada aisladamente, no constituiría abuso del derecho, porque es una cláusula legal, digamos que se encuentra, no se encontraría en el terreno del abuso del derecho, pero cuando se le incorporan a esta cláusula otras cláusulas de otros contratos, pero que vinculan a las mismas partes, ahí sí nos encontramos frente a un abuso del derecho, porque por ejemplo, se le exigen a las partes muchas más cosas de las que debería exigírsele por la sumatoria de cláusulas en el contrato. Entonces sería un abuso de este derecho. Permíteme, Lucía, acá y explicarles. existen dos modos. Lucía, permíteme un segundito. Acá está muy bien lo que explica ella sobre la situación abusiva. Ustedes piensen, por ejemplo, en digamos, lo que llaman los contratos conexos, en una contratación bancaria, por ejemplo. Ustedes van al banco a pedir un préstamo prendario para comprarse un auto y les meten una tarjeta de crédito, un seguro de vida, una caja de ahorro, le dan una chequera. Entonces, todos esos contratos, como bien dice Lucía, considerados aisladamente, por ahí no implican una práctica abusiva. Ahora, resulta que todos esos contratos, considerados en su totalidad, los asfixian, ¿sí? Y, en definitiva, después se ven inmersos en un montón de deudas que están generadas, en realidad, por el ejercicio de esta situación que en general los coloca en una situación de asfixia. Por eso estaba muy bien el ejemplo que decía Lucía, pero quería agregarle esto, perdón que me metí. No, por favor. Bueno, y para seguir, existen dos modos de invocar el abuso del derecho, que en realidad surgen de que debe ser invocado a pedido de parte, porque cabe aclarar que el pedido de oficio por parte de los jueces fue declarado improcedente por la Corte Suprema en un fallo. Entonces, siempre debe ser a pedido de parte, pero puede ser por vía de acción para obtener la nulidad del acto, o por vía de excepción, es decir, como una defensa frente al ejercicio irregular que se pretende por la vía de acción. Es decir, por un lado, uno ejerce la acción de invocar, de pedir que una situación, digamos, que nos encontramos frente al abuso del derecho, mientras que por otro lado, uno se defiende invocando el abuso del derecho, pero no es que esa persona inició la acción, sino que lo utiliza como una defensa. ¿Y cuáles son los efectos de la conducta abusiva? Bueno, Rivera menciona dos consecuencias, que son que el abuso, al ser es una causa legítima de paralización del derecho desviado de sus fines regulares, entonces de esta forma el acto jurídico obrado en tales condiciones se considera inválido. Entonces la acción que
quiere reducirse debe ser rechazada. Y por otro lado, lo que puede pasar es que haya una responsabilidad del titular del derecho, obligándolo al resarcimiento del daño ajeno. ¿Y dónde lo vemos receptado, el resarcimiento del daño ajeno? En la última parte del artículo 10, donde dice que se va a fijar una indemnización. Este es el resarcimiento que se le va a dar a la persona que sufrió por esta conducta abusiva. Borda también menciona algunos efectos del abuso del derecho, que son bastante parecidos a los que nombra Rivera, pero a modo de explicación, él habla de que el juez tiene que negar la protección a quien pretende ejercer abusivamente un derecho y rechazarlo, tal como dije precedentemente. Este acto abusivo acarrea la responsabilidad por los daños que pudo causar. Acá tenemos el caso de la indemnización. Si la conducta abusiva hace sentir sus efectos extrajudicialmente, el juez tiene que intimar al culpable, digamos, a que cese en ella. Si el ejercicio abusivo consiste en una construcción, que, bueno, yo después puse un fallo jurisprudencial que lo explica esto, el juez tiene que ordenar la destrucción de lo hecho, y el vencido en su propósito va a tener que correr con las costas en el proceso. Y por último está la cuestión del abuso de la posición dominante. La posición dominante es la que ejerce una empresa, como dice acá, cuando tiene la posibilidad de comportamiento independiente, pero acá lo que va a pasar es que no tiene en cuenta a los competidores, a los compradores o a los proveedores. Esta situación de abuso de la posición dominante en realidad no está explicada en el Código Civil y Comercial, sino que se encuentra en una ley especial, que es la Ley de Defensa de Competencia, que establece en su artículo 2, porque ¿por qué estamos hablando del abuso de la posición dominante? Porque el artículo 11, el que le sigue al Código Civil y Comercial, explica que digamos, las normas sobre abuso del derecho se aplicarán al abuso de la posición dominante. En su artículo 2 de la Ley de Defensa de Competencia, 22.262, establece que en dos situaciones nos vamos a encontrar frente a un abuso de la posición dominante. Cuando una persona, digamos, se encuentra en un mercado y decide vender un determinado tipo de producto, es el único oferente o el único demandante dentro de este mercado. Entonces nos encontramos frente a una situación de abuso de la posición dominante porque no tiene ningún competidor, es él el único que puede ofertar. Y por otro lado, otra situación que también encuadra en abuso de la posición dominante es cuando dos o más personas gozan de una posición dominante en un mercado para un determinado tipo de producto, y acá no existe competencia entre ellas. Bueno, y antes que nada, antes de hablar de lo último que vendría a ser la jurisprudencia, solamente a los fines de que ustedes comprendan en qué casos se aplica el abuso del derecho, porque no es solamente cuestión de estudiar la teoría, creo que también el hecho de entender cuándo se pone en práctica sirve mucho para después entender también la teoría. Un ejemplo que pone Borda sobre el abuso del derecho es cuando, por ejemplo, se ejerce el derecho de huelga y los trabajadores digamos, realizan una huelga con el objetivo de lograr un aumento salarial, por ejemplo, o una mejora en las condiciones de trabajo, pero estaríamos en el terreno del abuso del derecho cuando en realidad lo que se hiciese es realizar esta huelga con fines políticos, con el objetivo de lograr una desorganización política, económica. Entonces ese sería un caso. Pero acá puntualmente puse 4 casos para que ustedes entiendan cómo se aplica. El primero de ellos habla del Colegio San Pablo, que es una institución educativa, que lo que hace es negarle el derecho a rematriculación a los hijos de un actor en esta institución educativa, bajo el argumento de que tenía conflictos personales con el padre actor. Entonces, acá nos encontramos frente a un abuso del derecho, porque la realidad es que no se le puede negar el derecho de admisión a los alumnos sin un argumento sólido, sin un argumento razonable, basado en derecho, porque el simple hecho de tener conflictos personales con el padre actor no quita que los hijos de él puedan ser admitidos al colegio. Entonces, acá nos encontramos frente a un ejercicio abusivo. El segundo caso habla de, como les hablaba antes, del tema de la demolición de una construcción. Este es el caso donde una mujer ejerce su derecho de propiedad levantando un muro en su terreno, en su fundo, pero este muro
digamos, esta mujer se encontraba en un barrio residencial. Este barrio residencial tenía un código de edificación específico, no solo respecto a la altura, sino también a los colores con los que tenía que construirse. ¿Por qué? Porque los colores también servían a los fines de hacer una armonía con el paisaje, porque había mucha naturaleza, y esto me sirve para explicar que hoy en día los fines del ordenamiento jurídico se relacionan también con los derechos de protección al medio ambiente. Entonces, acá lo que pasó es que la mujer lo que hizo fue construir un muro mayor a los 2 metros de altura permitido y con otros colores, digamos, yendo completamente en contra del código de edificación y de esto de que se quería generar una armonía con el paisaje. Por ende, estaba yendo en contra de uno de los fines del ordenamiento jurídico, que es preservar el medio ambiente. Entonces, se le ordenó a demoler el muro. En los últimos 2 casos son de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, también para que vean casos locales, que me parece importante también verlo. El primero trata de un hombre que lo que hace es afectar su inmueble al bien de familia. Ese tema no lo vieron todavía, doctor, ¿no? El bien de familia, ¿no? ¿No? Bueno, pero bueno, no importa. La cuestión es que él afecta su inmueble al bien de familia, y ¿cuál es la consecuencia de esto? Que los acreedores no pueden ejercer ninguna acción sobre ese inmueble por estar afectado a este bien de familia. Ahora, ¿qué pasaba? Este hombre que tenía su inmueble, su vivienda en realidad superaba el límite de cobertura de las necesidades de sustento de vivienda familiar, que son como los criterios que se utilizan para afectar el inmueble al bien de familia, lo superaba completamente, pero él lo afectó al bien de familia ¿con qué objeto? Bueno, con el objeto de que ningún acreedor pueda ejercer ninguna acción sobre ese inmueble. Entonces, realizó una conducta abusiva. Y el último caso es el caso de un divorcio. Agrego en el caso, una pareja, perdón, Lucía, agrego en el caso de Palenzona, invocaba un derecho alimentario, porque eran honorarios. Palenzona es un abogado de Mar del Plata. Invocaba derecho de naturaleza alimentaria, que digamos que recuerda también la tutela, ¿no? La protección dada esa característica que tiene el honorario. Claro. Y bueno, y en el último caso estamos hablando de una pareja que se había separado, había, digamos, se había separado, de hecho, y a los 37 años, creo, había iniciado el trámite de divorcio. Ahora, ¿qué pasó? En ese interín, entre que hubo una separación de hecho, que era sin voluntad de unirse, porque ni siquiera vivían juntas, estaban completamente separados, en el interín, entre que hubo una separación de hecho sin voluntad de unirse y la iniciación de la demanda para iniciar el trámite de divorcio, en ese lapso uno de los cónyuges adquirió un bien de carácter ganancial, y la cónyuge lo que hizo fue reclamar la mitad de su bien ganancial bajo el argumento de que, como todavía no había iniciado la demanda para iniciar el trámite de divorcio, todavía le correspondía la mitad del bien ganancial. La cuestión es que ellos habían acordado precedentemente que había una fecha específica de separación de hecho, y que si bien la extinción de la comunidad se retrotrae a la fecha de iniciación de la demanda, también si la pareja lo acordó y lo avisó previamente, se puede retrotraer a la fecha de la separación de hecho. Pero bueno, la cuestión es que ella habría ejercido de forma abusiva su derecho, porque realmente no se encontraban en pareja en este momento. No habían iniciado los trámites de divorcio, pero estaban separados de hecho. Y bueno, estos 4 casos más que nada eran para que ustedes entiendan cuándo se aplica este caso, este instituto, y bueno, si tienen alguna duda me la pueden hacer a mí o al doctor, que seguramente sabe más, pero bueno, esto era lo que quise presentarles, lo voy a subir. Impecable. Acá se pregunta que hace María Mercedes, y dice: el caso del sargento que esposó a una enfermera por negarse a extraer sangre a un detenido, teniendo prioridad a una persona que presentaba un dolor agudo en el pecho, ¿es abuso de posición dominante? No. Abuso de posición dominante es solo en el tema del Estado y en el marco de la ley de competencia desleal. No es un tema de mercado. No tiene nada que ver esa situación que está planteando.
¿Alguna otra pregunta, niños? Estuvo muy bien, ¿eh? Yo quiero decir una cosa, antes de seguir, si quieren alguna pregunta. Además de que fue muy correcta todo lo que dijo, y la verdad es que súper bien, felicito a Lucía, muy bien. Quiero además explicarles que para Lucía esto fue un esfuerzo, porque ella está estudiando, se dedicó, se preparó, hace varios días que estamos intercambiando información, y la verdad es que quiero que sepan que esta exposición de Lucía, más allá de que tiene la virtud para hacerlo, porque aparte la posibilidad de darse a explicar, a entender tan fácilmente, eso no se aprende, es un don. Estudió mucho y le dedicó mucho tiempo, así que presten atención a que este tipo de cosas se logran con esfuerzo. La verdad te felicito, Lucía, estuvo muy bien. ¿Qué pregunta ahí los enfermeros? Gracias. No me agradezcas porque lo que corresponde, estuviste realmente bien. Los enfermeros no estamos habilitados a realizar extracción. Bueno, está bien, pero eso está una explicación sobre eso. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? Bueno, damos por finalizada la clase. Lucía, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias por la paciencia. Nos veremos la semana que viene. Muchas ¿sí? gracias a los dos. Gracias a ustedes, chicos.